Amables televidentes, bienvenidos a su programa de Vida Saludable. Hoy, como siempre, tenemos un programa muy interesante. Hablaremos de la audición y los cuidados de la misma. Sin lugar a dudas, la audición es tal vez uno de los sentidos más importantes que tiene el ser humano, pues no solo nos permite la comunicación a través de la detección de los sonidos propios de la voz, sino también nos permite actividades en la vida cotidiana como escuchar música, identificar sonidos de la naturaleza. Y para quienes no lo sabían, la audición también tiene una estrecha influencia con el equilibrio corporal. De esta forma podríamos decir entonces que cualquier trastorno en la audición no solo deteriorará nuestro sistema de comunicación con los demás, sino que también podría interferir en otras actividades que los humanos hacemos en el día a día. Para hablar de este interesante tema nos acompaña la fonoaudióloga Diana Marcela Calle Lopera, quien además es especialista en audiología, especialista en psicología infantil y neuropsicología, y además está haciendo su maestría en Administración y Planificación Educativa. Doctora, bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy contenta de estar acá. Muchas gracias. Entonces, para iniciar con este tema, usted podría indicarnos qué es el oído y qué partes en sí lo conforman estructuralmente. El oído es un órgano maravilloso que tenemos ubicado cerca a la cabeza, sobresalta de nuestra cabeza. Está conformado por el oído externo, que es lo que alcanzamos a ver por fuera, y hacia adentro tenemos una parte que se llama oído medio y oído interno. Además de ello, como usted lo mencionó al inicio del programa, tenemos todos los órganos que están encargados del equilibrio. Entonces, podemos decir que está el sistema de la audición y el sistema vestibular o sistema del equilibrio. Bueno, como usted lo mencionó hace un momento, hay como tres elementos estructuralmente hablando del oído. Nos decía que el oído externo es lo que visualmente podemos identificar fuera y es externo, el oído medio y el oído interno. ¿Podría indicarnos cuáles son las funciones de cada una de estas partes del oído? El oído es hermoso porque nos cumple funciones de captar todas las ondas sonoras que trae el aire por medio de esta antena, que es lo que llamamos oído externo. El oído externo lo que hace es conducir la onda sonora y al entrar al oído vamos a encontrar unas vellosidades y vamos a encontrar la cera. ¿Qué son la cera? Voy a llamarlo vulgarmente los moquitos del oído. ¿Qué me hacen los moquitos del oído? Van a coger y van a barrer todas esas partículas que vienen en el aire. Las dejan para que pueda entrar el aire puro y pueda llegar al oído medio. El aire entra, gracias, como les repetí anteriormente, a la antena parabólica, que es el oído externo, entra hacia el oído medio y va a chocar contra la membrana timpánica. Lo que hace en la membrana es crear movimiento. Esto me va a generar que en el oído medio los huesecillos comiencen a moverse y llegue toda esta sensación que antes era aire, se convierte en energía mecánica en el oído medio gracias a la función de los huesecillos, llegue hasta el oído interno. En el oído interno se abre la ventana oval y vamos a que ese aire se transforme para convertirse de energía mecánica a energía eléctrica. ¿Qué pasa allí? Allí hay muchísimos líquidos que se van a encargar de transmitir ya esa onda que llega a convertirse en energía eléctrica y se transformen. ¿Cómo se van a transformar? Estas células que tiene el oído, que se llaman células ciliadas, se vuelvan gorditas. Al volverse gorditas van a pasar un estímulo eléctrico unas a otras, hasta que va a llegar este estímulo poco a poco al cerebro por medio de un nervio llamado la vía auditiva. Bueno, doctora, como vemos, existen múltiples estructuras a nivel del oído que tal vez nosotros desconocemos, pero no sabemos esa importancia. ¿Usted nos podría explicar ese mecanismo de la audición, cómo suele darse? Porque generalmente nosotros no somos conscientes de todos esos procesos que hay a nivel interno para que podamos identificar e interpretar todos estos sonidos. Entonces, ¿cómo se da ese proceso de la audición? Ese proceso se da muy bellamente. Nosotros no nos damos cuenta que está sucediendo. En el momento que estamos hablando, el aire nos trae todas las partículas y comienza el proceso, como les decía anteriormente. Se capta por el pabellón, luego llega, entra al oído, en la membrana timpánica, como lo decía anteriormente, se mueve esta membrana, hace oscilar o mover los huesecillos o la cadena de oído medio
y a su vez permite el paso de toda esta energía de transducción al oído interno. Todo esto se da en fracciones de milisegundo. Y tenemos algo que se llama la huella amnésica. ¿Qué es la huella amnésica o huella de memoria auditiva? Todos los humanos, desde que nacemos, estamos escuchando y vamos recopilando y recogiendo toda esta información. Esta información queda guardada, queda grabada en el cerebro. A medida que yo escucho un sonido que ya había escuchado anteriormente, cuando sea todo este proceso que les había mencionado de manera anterior, en el cerebro llega, va a decir, oh, yo lo conozco, hola, lo reconozco, sé quién es usted. Al decir quién es usted, ya reconoció, ya hizo percepción. No solamente escuchó, sino que reconoció. Se da un completo proceso auditivo y hay una respuesta a nivel cerebral. Entonces podríamos decir que aquí es donde se da todo el proceso de integración sensorial a nivel auditivo y es donde podemos identificar a alguien por su voz, por las características de su voz, como un sonido propio e individual que ya lo habíamos visto en un programa anterior y podemos decir, me habló tal persona, esa voz se parece a tal otra, porque ya identificamos ese sonido tal como usted lo acaba de decir. Bueno, hablábamos al inicio del programa que el oído, el órgano del oído no solamente tiene esa característica o esa funcionalidad de permitirnos oír e identificar esos sonidos, sino que además tiene una estrecha influencia con el órgano o con el sentido del equilibrio. ¿Usted nos puede ampliar un poco este tema? El oído también me cumple la función del equilibrio. El equilibrio es la posición en el espacio que me permite tener control de mi cuerpo. Bien, bueno, amables televidentes, como vemos existen muchísimos elementos que desconocemos respecto a la audición, a la estructura que compone la audición como tal. Nosotros vamos a unos mensajes institucionales y regresamos en un momento con Vida Saludable. Estudie Contaduría Pública en la Fundación Universitaria María Cano y prepárese para afrontar con éxito las exigencias del siglo XXI en materia contable y responder a las nuevas disposiciones legales y tributarias. Llama gratis al 018-412-266, 402-5500 o visítenos en www.fumc.edu.co. Estudie Administración de Empresas en la Fundación Universitaria María Cano. Desarrolle creatividad, autonomía y sentido emprendedor que agregue valor a las organizaciones. Llama gratis al 018-412-266, 402-5500 o visítenos en www.fumc.edu.co. María Cano. Estudie Fisioterapia en la Fundación Universitaria María Cano. Sedes en Medellín, Cali, Neiva y Popayán. Contamos con un moderno laboratorio de análisis de movimiento. Llama gratis al 018-412-266, 402-5500 o visítenos en www.fumc.edu.co. María Cano. Estudie Fonoaudiología en la Fundación Universitaria María Cano y aborde la prevención, promoción, diagnóstico y atención de los desórdenes comunicativos. Contamos con modernos laboratorios de voz y electrofisiología auditiva. Llama gratis al 018-412-266, 402-5500 o visítenos en www.fumc.edu.co. Estudie Psicología en la Fundación Universitaria María Cano, un programa acorde con la demanda, las necesidades y los avances en psicología organizacional, clínica, educativa y social comunitaria. Llama gratis al 018-412-266, 402-5500 o visítenos en www.fumc.edu.co. María Cano. La Fundación Universitaria María Cano ofrece su nuevo programa, Tecnología en Electromedicina, único en Medellín. Sea un tecnólogo con gran capacidad de gestión y responda a las necesidades del Sistema Nacional de Salud en materia de investigación, soporte, mantenimiento, reconversión industrial e innovación. Info 018-000 412266, PBX 402-5500, www.fumc.edu.co. Fundación Universitaria María Cano. La Fundación Universitaria María Cano ofrece su nuevo programa, Tecnología en Robótica y Automatización. Sea un tecnólogo con capacidad para realizar procesos de reconversión, diseñar y gestionar la operación y mantenimiento de dispositivos, equipos, repuestos y sistemas automatizados en entornos industriales. Llame gratis al 018-000 412266, PBX 402-5500 y 291-3575, extensión 102. Visítenos en www.fumc.edu.co. Universitaria
Regresamos a su programa Vida Saludable, hoy hablando de la audición y los cuidados del oído. Antes de irnos a los mensajes institucionales, estábamos hablando que la audición también cumple una función respecto al equilibrio. A este nivel, ¿qué órganos cumplen esa función dentro del oído, la función del equilibrio? Tenemos dentro del oído interno, tenemos unas bandas semicirculares que llamamos canales semicirculares. Cuando terminan estas banditas vamos a encontrar dos especies de bollitas llamadas utrículo y sáculo. Ellos me van a ayudar a que se dé el equilibrio tanto cuando nos estamos moviendo o cuando estamos en posición sedente. El utrículo y el sáculo se encargan directamente, gracias a unas piedritas de calcio que tienen adentro, llamados los otolitos, de tener nuestra posición adecuada cuando estamos sentados y que nuestros ojos y nuestra cabeza cuando volteen tengan el mismo direccionamiento. ¿Para qué? Para que no nos mareemos. Además, tenemos los canales semicirculares que tienen un líquido muy especial. Me van a decir, cuando yo volteo hacia un lado, camino en posición de frente, estos líquidos se van a mover en cada uno de los canales. Ellos son 3 y tienen 3 diferentes formas: horizontal, perpendicular y medial. Entonces, de acuerdo a la posición que tome mi cuerpo, el líquido en ese canal semicircular se va a mover para que haya una total coordinación entre la cabeza y entre mi cuerpo y no haya problemas de mareo en ningún momento, no me sienta desubicado ni mareado. Podríamos decir entonces que al momento de recibir un trauma directo, un golpe en el oído, hay alteración en ese líquido que usted nos menciona, en el mismo mecanismo de los canales semicirculares, y por eso es que la gente pierde el equilibrio. No en todos los golpes, gracias a Dios, las personas pierden el equilibrio, pero dependiendo del golpe, cuánto haya sido la afectación, cuándo haya sido directamente, exactamente, sobre el oído, sobre el hueso, y haya logrado llegar hasta tímpano ese golpe, y haya logrado traspasar todo ese oído interno, puede que se dé un movimiento brusco de esos líquidos semicirculares y de esos otolitos. Si ellos no cumplen su función regularmente, puede sentirse el mareo. Bueno, muy bien. Estamos hablando entonces sobre la audición y los cuidados del oído y de la audición como tal. Pero nos falta tocar un tema muy importante que creo que nos compete a todos los televidentes, y es ¿qué es una pérdida auditiva o cuándo yo puedo identificar una pérdida auditiva como tal? Absolutamente. La primera persona que se da cuenta que tiene pérdida auditiva es la misma persona. Él comienza a percibir los sonidos de una manera distinta. Ya no le entiende a las personas cuando le están hablando. Cuando tenemos una distorsión en la sensación sonora, estamos diciendo hay algo distinto. Tenemos que ir donde el médico para ver qué es lo que nos está pasando, porque puede ser que haya una pérdida auditiva. La disminución en la percepción del sonido comienza a mostrarse y eso quiere decir que yo ya no oigo igual, yo oigo más mal. Bueno, usted dice muy claramente pues que esa pérdida es una disminución. ¿Por qué se puede presentar esa disminución auditiva, esa pérdida auditiva, y qué tan frecuente puede darse esta alteración? Son muy frecuentes. Algunas personas nacen con problemas auditivos, no escuchan desde el nacimiento. Otros pueden presentar algunas enfermedades que hacen que su oído no funcione de manera correcta y se puede dar la pérdida auditiva, pero cada uno de nosotros puede tener una pérdida auditiva. Cuando llegamos a los 40 años, comenzamos en el degenere, en la decreción en todos los órganos. La audición no es la excepción. Podemos ir perdiendo lentamente la audición. Es a ello que llamamos presbiacusia. Si yo estoy expuesto continuamente a ruido, mis células internas del oído se pueden gastar muchísimo. Puede llegar un momento que no detecten diferentes sonidos. A eso también podemos llamar pérdida. Si yo no soy educado, no soy adecuado y me limpio con mi oído, con un lapicero, con un portaminas, reviento mi membrana timpánica, puedo dañarme yo mismo mi oído porque estoy dañando sus estructuras. Hay muchísimas causas por las cuales una persona puede tener una pérdida auditiva. Bueno, usted nos acaba de denunciar de una pérdida que es muy común a partir de los 40 años, cuando hay un deterioro normal de todas las estructuras del cuerpo. Entonces hablamos de la presbiacusia, a nivel de la visión hablamos de presbicia y así sucesivamente tenemos un deterioro como normal con nuestro cuerpo. Sin embargo, desde niños podemos tener una pérdida auditiva
o los niños pueden tener una pérdida auditiva, los adolescentes, adultos jóvenes, en fin. ¿Cómo poder clasificar esas pérdidas auditivas? Las audiólogas clasificamos la pérdida auditiva según el órgano que esté comprometido en esta pérdida. Por ejemplo, hablamos de hipoacusia de conducción cuando directamente está implicado el oído medio y el oído externo. De hipoacusia mixta cuando está implicado el oído interno y el oído externo y medio. Y de hipoacusia neurosensorial cuando implica toda la cóclea, todo el oído interno, que es el encargado directamente de procesar las diferentes frecuencias. ¿Cómo podemos detectar una pérdida auditiva? Para hacer detección de pérdida auditiva, cuando sufrimos las características de que estamos sintiendo que estamos escuchando mal, por lo general debemos ir donde el médico. El médico va a enviar a esta persona que le realicen una audiometría, que es un examen donde vamos a determinar por medio de unos pitos o frecuencias que se le envía al oído qué tan grande es la pérdida que ha tenido la persona o no. Muy bien, bueno, amables televidentes, como vemos es muy importante realizar este tipo de evaluación oportunamente y de esa forma poder identificar cualquier alteración. Nosotros vamos a unos mensajes institucionales y regresamos en un momento. Estudie Contaduría Pública en la Fundación Universitaria María Cano y prepárese para afrontar con éxito las exigencias del siglo XXI en materia contable y responder a las nuevas disposiciones legales y tributarias. Llama gratis al 018-412-266, 402-5500 o visítenos en www.fumc.edu.co. Estudie Administración de Empresas en la Fundación Universitaria María Cano. Desarrolle creatividad, autonomía y sentido emprendedor que agregue valor a las organizaciones. Llama gratis al 018-412-266, 402-5500 o visítenos en www.fumc.edu.co. María Cano. Estudie Fisioterapia en la Fundación Universitaria María Cano. Sedes en Medellín, Cali, Neiva y Popayán. Contamos con un moderno laboratorio de análisis de movimiento. Llama gratis al 018-412-266, 402-5500 o visítenos en www.fumc.edu.co. María Cano. Estudie Fonoaudiología en la Fundación Universitaria María Cano y aborde la prevención, promoción, diagnóstico y atención de los desórdenes comunicativos. Contamos con modernos laboratorios de voz y electrofisiología auditiva. Llama gratis al 018-412-266, 402-5500 o visítenos en www.fumc.edu.co. Estudie Psicología en la Fundación Universitaria María Cano, un programa acorde con la demanda, las necesidades y los avances en psicología organizacional, clínica, educativa y social comunitaria. Llama gratis al 018-412-266, 402-5500 o visítenos en www.fumc.edu.co. María Cano. La Fundación Universitaria María Cano ofrece su nuevo programa, Tecnología en Electromedicina, único en Medellín. Sea un tecnólogo con gran capacidad de gestión y responda a las necesidades del Sistema Nacional de Salud en materia de investigación, soporte, mantenimiento, reconversión industrial e innovación. Info 018-000 412266, PBX 402-5500, www.fumc.edu.co. La Fundación Universitaria María Cano ofrece su nuevo programa, Tecnología en Robótica y Automatización. Sea un tecnólogo con capacidad para realizar procesos de reconversión, diseñar y gestionar la operación y mantenimiento de dispositivos, equipos, repuestos y sistemas automatizados en entornos industriales. Llame gratis al 018-000 412266, PBX 402-5500 y 291-3575, extensión 102. Visítenos en www.fumc.edu.co. Fundación Universitaria María Cano. Regresamos a Vida Saludable, hoy hablando de higiene y cuidados de la audición. Hemos hablado de la estructura del oído, de las posibles pérdidas, pero vamos a hablar en este momento de un factor muy importante que nos implica a todos, niños, adultos, en fin, y es el ruido. La exposición al ruido, independiente de la intensidad de este, ¿cómo afecta el oído? La exposición al ruido afecta tremendamente el oído. ¿Por qué? Porque el oído está capacitado para escuchar ciertos decibeles y lo que llamamos ruido es más alto de lo que el oído humano está normalmente acostumbrado a oír. Entonces lo que está haciendo es una sobrecarga, una sobreproducción de trabajo.
Al realizar eso, ¿qué pueden pasar? Las células ciliadas, o sea, las células que me ayudan a captar toda esa audición para que se dé este proceso auditivo, se pueden morir. Al no tener células, ¿qué voy a escuchar? Infortunadamente nosotros solemos hablar de ruido cuando estamos en un ambiente, cuando hay mucho tráfico, en fin. Sin embargo, hay ruidos que se pasan por alto, por ejemplo, el ruido alto en las discotecas, el uso de audífonos, sobre todo en niños y jóvenes, de los dispositivos móviles con alto volumen, también pueden deteriorar. Entonces, a prestar mucha atención en adelante para que esos niveles de pérdida auditiva, pues, ojalá no se incrementen y que no tengamos un nivel de presbiacusia más alto de lo normal. De lo normal, sí. A nivel corporal existen muchísimas secreciones que son propias del organismo humano. En este sentido y específicamente en el oído hay una producción de cera o cerumen que es muy común, sin embargo para algunas personas suele ser desagradable. Es importante dejar el cerumen porque eso tiene una función específica. ¿Usted nos podría explicar? Absolutamente. Nos podemos limpiar los oídos, pero solamente hasta donde nos alcance el dedito. ¿Qué pasa? Cuando nos estamos limpiando con copitos Johnson o cuando nos estamos limpiando con portaminas o cualquier cosa que tiene punta, como no alcanzamos a ver dónde está nuestra membrana, no sabemos cuál es el largo de nuestro conducto, nos vamos por el huequito. Podemos reventar membrana timpánica y podemos dañarnos todo el sentido de nuestra visión. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Si usted se va a limpiar, por favor, límpiese hasta donde le llegue su dedo. Si siente que su oído está tapado, porque muchas personas producen mucha cera, vaya donde el médico para que le sugiera o le haga él mismo una limpieza. Bueno, entonces el cerumen, según tengo entendido, tiene una función de protección para que un cuerpo extraño, un animalito y demás, pues no vaya a extenderse hasta oído interno, oído medio y pueda causar alguna alteración. Entonces, como vemos, es importante no utilizar algún instrumento que pueda dañar el oído como tal y limpiarnos solamente la parte externa, tal como usted lo indicó, hasta donde nos llegue pues el dedo con una toallita sin introducir ningún otro tipo de elemento, ni copitos, ni el lapicero, ni la llave, mucho menos, no, porque llave además puede alterar otras funciones. El oído, sí. Es muy común en los niños el dolor de oído. Sin embargo, por mito, por costumbre de muchas personas, pues suelen aplicar líquidos extraños, a veces hasta la leche materna. Esto es muy malo a nivel del oído como tal y creo que no tiene ninguna función. No tiene ninguna función, son costumbres que han venido de madre en madre y de madre en madre. Pero, ¿qué pasa? Si el niño tiene dolor de oído, le estamos poniendo un líquido externo, porque la leche materna no es precisamente creada para el oído, puede crear una otitis. ¿Qué quiere decir? Una infección. Ese líquido no lo reconoce el oído y se puede realizar una infección. Se puede crear, ahí como le decía anteriormente, las otitis, y una otitis puede dar que es una infección a nivel de oído medio, puede ser muy grande, que hasta puede dañar la membrana timpánica. Bueno, entonces a poner mucho cuidado, no solo en los niños, sino en todos los adultos con la aplicación indeterminada de cualquier tipo de gotas o líquido, porque creemos que eso nos puede ayudar sin tener una prescripción adecuada a nivel médico. Muchos de nosotros cuando viajamos, incluso no necesitamos viajar para tener una sensación extraña de oído tapado. ¿Esto por qué se puede dar? Porque nuestro organismo está comunicado y el oído está comunicado directamente por la trompa de Eustaquio con toda la garganta, que es una cavidad hueca. Entonces, hay una membranita que se abre para permear, para dar paso a las diferentes presiones que se manejan dentro de estas dos cavidades. Cuando no se da muy buena permeabilidad, cambio de presión, es cuando nos sentimos tapados, no salió el aire que estaba en el oído, no pasó a la garganta, o viceversa, y por eso sentimos esa sensación de oído tapado. Cuando tenemos este oído tapado, ¿qué podemos hacer? Podemos taparnos la nariz y tirar el aire hacia adentro. Eso lo llamamos la maniobra de Valsalva. Si continuamos, si esto persiste, debemos ir donde el otorrinolaringólogo o donde el médico. Bueno, hablábamos hace un rato de la detección de pérdidas auditivas a través de una prueba audiológica como tal, que es la audiometría, pero existen muchas otras. ¿Cada cuánto podemos hacernos este tipo de pruebas auditivas? Inicialmente cada que lo mande el médico. ¿Cuándo lo manda el médico? Si estamos haciendo un trabajo donde estamos expuestos a ruido, por lo general son cada 3 o cada 6 meses que se realiza este examen. Cada que estemos sintiendo que nuestra audición va en pérdida. Si tenemos una patología detectada,
Cada 6 meses se debe hacer una revisión para determinar si esta patología no ha aumentado la pérdida auditiva. Bien, amables televidentes, como podemos ver, existen innumerables consejos que podemos tener en cuenta al momento de cuidar y preservar este importante sentido como es la audición. Como vimos, nos permite la interacción con otros y con la naturaleza. Por hoy llegamos al final de nuestro programa. Un agradecimiento muy especial a la doctora Diana por habernos acompañado y explicado como todos estos elementos. Esperamos que lo tengan en cuenta en adelante. A ustedes los esperamos en una próxima oportunidad con un tema de interés general aquí en Vida Saludable. Hasta pronto.